Mis padres me obligaron a pagar renta o irme a los 18, pero mis hermanos mayores vivían gratis. Ahora cuando decidí irme, no lo podían creer. Hola, necesito desahogarme porque lo que está pasando en mi familia me está volviendo loca. Soy Sara, tengo 18 años, y hace 2 días mis padres me dieron un ultimátum que cambió todo, o empiezo a pagar renta o me voy de la casa. Suena normal, ¿verdad? El problema es que tengo 2 hermanos mayores, Carlos, 23, y Miguel, 21, y ellos viven en casa completamente gratis. No solo eso, mis padres les pagan prácticamente todo, comida, ropa, incluso les dan dinero para salir con sus amigos. Mientras tanto, yo trabajo medio tiempo en una cafetería para poder comprar mis propias cosas desde los 16 años. Todo empezó durante la cena del domingo. Estábamos todos sentados en la mesa cuando mi padre aclaró su garganta de esa manera que siempre significa problemas. Sara, dijo mientras cortaba su carne sin mirarme, ya que cumpliste 18, tu madre y yo hemos estado hablando. Es hora de que empieces a contribuir con los gastos de la casa. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Qué? $500 al mes, continuó mi madre como si estuviera discutiendo el clima. O puedes buscar otro lugar para vivir. Miré a mis hermanos, esperando que dijeran algo, que señalaran lo injusto que era esto. Carlos siguió comiendo como si nada, y Miguel tuvo el descaro de sonreír mientras bebía su refresco. ¿Por qué yo?, pregunté, intentando mantener mi voz firme. Carlos y Miguel no pagan nada. Tus hermanos están estudiando, respondió mi padre con ese tono que usa cuando cree que está siendo completamente razonable. No pueden trabajar. Quise gritar. Carlos lleva 2 años estudiando la misma carrera y ha reprobado la mitad de sus materias. Miguel trabaja, sí, pero todo su dinero se va en videojuegos y salidas con sus amigos. Mientras tanto, yo mantengo un promedio de 3.8 y trabajo 25 horas a la semana. Yo también estudio, protesté. Y a diferencia de Carlos, no he reprobado ninguna materia. No metas a tu hermano en esto, saltó mi madre. Él está pasando por un momento difícil. Claro, Carlos siempre está pasando por un momento difícil. Cuando reprobó 3 materias el semestre pasado, era porque estaba estresado. Cuando chocó el auto de papá, era porque estaba distraído por los exámenes. Siempre hay una excusa. Me levanté de la mesa, incapaz de seguir sentada allí mientras mi mundo se desmoronaba. Esto es completamente injusto, dije, sintiendo las lágrimas acumulándose en mis ojos pero negándome a dejarlas caer. La vida no es justa, Sara, respondió mi padre. Es hora de que madures y asumas responsabilidades. Esa noche, acostada en mi cama, revisé mis ahorros. Tenía algo guardado, pero ni de cerca suficiente para mudarme. $500 al mes significaría trabajar tiempo completo, lo cual afectaría mis estudios. Era como si mis padres estuvieran diseñando específicamente un sistema para hacerme fracasar. Mientras escuchaba a Carlos reírse a carcajadas en su habitación, probablemente jugando en línea con sus amigos, tomé mi teléfono y empecé a buscar apartamentos. No tenía idea de cómo iba a lograrlo, pero una cosa tenía clara, no iba a quedarme en un lugar donde era tan obvio que me veían como una ciudadana de segunda clase. No siempre fue así. O tal vez sí, y yo era demasiado joven para notarlo. Pero mientras pasaban los días después del ultimátum, empecé a ver con claridad todos los momentos en que esta preferencia por mis hermanos había estado presente. El miércoles, mientras limpiaba mi habitación, otra regla nueva que solo se aplicaba a mí, encontré un álbum de fotos viejo. En la primera página había una foto de la graduación de preparatoria de Carlos. Mis padres le organizaron una fiesta enorme, rentaron un salón y todo. Cuando Miguel se graduó, hicieron lo mismo. Ya puedo imaginar lo que harán para mi graduación en unos meses. Pizza en casa, si tengo suerte. Ese mismo día, durante la cena, Miguel anunció que había perdido su trabajo, otra vez. No te preocupes, hijo, dijo papá, dándole una palmada en la espalda. Estas cosas pasan. Tu madre y yo te ayudaremos mientras encuentras algo nuevo. Casi me ahogo con mi agua. ¿En serio? Él pierde su trabajo y lo consuelan, pero yo tengo que pagar renta. Es diferente,
respondió mamá. Tu hermano está en un momento complicado. ¿Y yo no? Estoy en último año, aplicando a universidades, trabajando medio tiempo, y ahora tengo que encontrar forma de pagar renta. No empieces, Sara, advirtió papá. Ya tomamos una decisión. Más tarde esa noche, escuché a mis padres discutiendo en su habitación. Tal vez estamos siendo muy duros con ella, decía mamá. Necesita aprender responsabilidad, respondió papá. Sus hermanos maduraron eventualmente, ella también lo hará. ¿Madurar? ¿Como Carlos, que a sus 23 años todavía les pide dinero para la gasolina? ¿O como Miguel, que pierde misteriosamente su trabajo cada vez que tiene que contribuir con algo en casa? El colmo llegó el viernes. Llegué del trabajo exhausta, solo para encontrar a Carlos usando mi laptop. La misma laptop que compré con mi dinero después de ahorrar por 6 meses. ¿Qué haces con mi computadora? La mía se descompuso, respondió sin dejar de teclear. Mamá dijo que podía usar la tuya. Mamá dijo, ¿qué es mi computadora? Yo la pagué. No seas egoísta, gritó mamá desde la cocina. Tu hermano la necesita para su tarea. Me quedé allí parada, apretando los puños. Esta era la misma computadora que mis padres me negaron comprar cuando la necesitaba para mis proyectos escolares. Consigue un trabajo, me dijeron entonces. Y ahora que la había comprado con mi propio dinero, ni siquiera tenía derecho a decidir quién la usaba. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. No iba a pagar renta. No iba a seguir participando en este sistema injusto donde mis hermanos eran tratados como príncipes y yo como la sirvienta. Iba a irme. No sabía cómo, no sabía dónde, pero encontraría la manera. Abrí mi teléfono y empecé a hacer una lista de todo lo que necesitaría. Trabajo de tiempo completo, un lugar para vivir, tal vez un compañero de cuarto. Mientras escribía, un mensaje de texto apareció en mi pantalla. Era de mi mejor amiga Laura. ¿Todo bien? Te ves súper estresada últimamente. Por primera vez en días, sonreí. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Laura resultó ser más que una mejor amiga, fue mi salvación. Cuando le conté todo lo que estaba pasando, su reacción fue exactamente lo que necesitaba. ¿Sabes qué? Mi hermana se acaba de mudar con su novio. Está rentando su habitación. No es mucho, pero es mejor que pagar renta en una casa donde te tratan como ciudadana de segunda clase. El alquiler era de 400 pesos, significativamente menos que lo que mis padres querían cobrarme. Pero aún así, necesitaba un trabajo de tiempo completo. Mi trabajo en la cafetería apenas cubría mis gastos actuales. Fue entonces cuando recordé algo importante. El señor Johnson, un cliente regular de la cafetería, siempre me decía que si quería un trabajo en su oficina, solo tenía que pedirlo. Era una posición de recepcionista, tiempo completo, con mejor pago. Siempre lo había rechazado porque interferiría con la escuela, pero ahora. ¿Todavía está disponible esa posición?, le pregunté al día siguiente cuando vino por su café matutino. Finalmente te interesa, sonrió. De hecho, estamos buscando a alguien. ¿Puedes empezar la próxima semana? Todo estaba encajando. Tendría que cambiar mis clases a horario nocturno, dormir menos, estudiar en cada momento libre, pero era posible. Era mejor que seguir viviendo bajo el pulgar de mis padres. Mientras tanto, en casa, las cosas se ponían cada vez más tensas. Carlos había tomado prestada mi laptop 3 veces más, Miguel seguía sin trabajo pero comprando videojuegos nuevos, y mis padres actuaban como si yo fuera la problemática por quejarme. Una noche, mientras buscaba mi computadora en el cuarto de Carlos, la había tomado sin permiso, otra vez, encontré algo interesante, recibos de tarjetas de crédito. Muchos recibos. Aparentemente, mi hermano mayor, el estudiante dedicado, había estado usando la tarjeta de emergencia de mis padres para comprar equipo de gaming y ropa de marca. No dije nada. Lo guardé como información útil. También descubrí que Miguel no había perdido su trabajo, lo habían despedido por robar del inventario. Lo escuché hablando por teléfono con un amigo, riéndose de cómo sus padres habían creído su historia.
Cada pequeño descubrimiento fortalecía mi resolución. Durante 2 semanas, trabajé en silencio en mi plan. Conseguí el trabajo con el señor Johnson, arreglé mi horario escolar, y empecé a empacar discretamente mis cosas más importantes. Laura me ayudó a mover gradualmente mis pertenencias a mi nueva habitación. ¿Estás segura de esto?, me preguntó mientras llevábamos otra caja. Nunca he estado más segura de nada, respondí. Solo espero que valga la pena. ¿Les vas a decir sobre los recibos y el despido de Miguel? Sonreí. Todo a su tiempo. Primero, necesito estar completamente fuera de su alcance. El día que decidí irme, mis padres ni siquiera estaban en casa. Era domingo, y como siempre, habían salido a almorzar con Carlos y Miguel. Yo tenía que trabajar, así que no me invitaron. La verdad es que había pedido ese día libre específicamente para esto. Laura me esperaba afuera en su auto mientras yo recogía las últimas cosas. Mi habitación se veía extraña, casi vacía, pero había dejado suficientes cosas para que no fuera obvio a primera vista. Sobre mi cama, dejé 3 sobres, uno para mis padres, y uno para cada uno de mis hermanos. En el sobre de mis padres, puse todos los recibos de las tarjetas de crédito de Carlos. También incluí capturas de pantalla de las conversaciones de Miguel sobre su despido, que había grabado accidentalmente cuando tomó mi teléfono sin permiso para jugar, otra de sus costumbres molestas. Ya está, le dije a Laura mientras subía al auto. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. 3 horas después, mi teléfono explotó. ¿Dónde estás? Mamá. Regresa inmediatamente a casa, papá. Eres una maldita traidora, Carlos. Te voy a matar, Miguel. Los ignoré todos. En cambio, les envié un mensaje al grupo familiar. Como querían que pagara renta, encontré un lugar mejor. Por cierto, revisen los sobres que dejé. Tal vez quieran preguntarle a Carlos sobre los 3,000 pesos en compras que hizo con la tarjeta de emergencia, o a Miguel sobre la verdadera razón por la que lo despidieron. Ya que estamos hablando de responsabilidad y madurez. Lo que siguió fue un caos. Mi madre llamó llorando, diciendo que estaba destruyendo a la familia. Mi padre alternaba entre amenazas y súplicas para que volviera. Carlos y Miguel me enviaban mensajes furiosos. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, me escribió mamá. ¿Hacerles qué? ¿Decir la verdad? ¿O es que solo duele cuando sus hijos favoritos quedan expuestos? Tus hermanos cometieron errores, pero esto es diferente, respondió papá. ¿Por qué es diferente? ¿Porque son hombres? ¿Porque son mayores? ¿O porque simplemente nunca me han visto como su igual? El silencio que siguió fue ensordecedor. Esa noche, acostada en mi nueva cama, en mi nueva habitación, me sentí extrañamente en paz. Sí, estaba asustada. Sí, parte de mí se sentía culpable. Pero por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control. Han pasado 6 meses desde que me fui de casa, las cosas han cambiado de formas que nunca imaginé. Las primeras semanas fueron duras, no voy a mentir. Trabajar tiempo completo mientras mantenía mis estudios me dejaba exhausta. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si había cometido un error. Pero cada vez que dudaba, recordaba todos esos años de injusticia y mi resolución se fortalecía. La verdadera sorpresa vino un mes después de mi partida. Mi tía Elena, la hermana de mi madre, me contactó. Siempre supe que algo así pasaría, me dijo durante un café. Tu madre ha estado malcriando a tus hermanos toda su vida. Lo que hiciste fue valiente. Resultó que no era la única que veía los problemas en mi familia. Varios parientes habían notado el trato desigual durante años, pero nadie quería meterse. Mientras tanto, en casa, todo se estaba desmoronando. Después de descubrir los gastos de Carlos, mis padres finalmente le exigieron que consiguiera un trabajo. Se negó, obviamente. ¿Por qué trabajar cuando has vivido de gratis toda tu vida? Cuando le cortaron el financiamiento, tuvo una rabieta digna de un niño de 5 años y se fue a vivir con un amigo. Duró 2 semanas antes de volver arrastrándose. Miguel, por su parte, no pudo encontrar trabajo en ningún lado. Resulta que cuando te despiden por robar,
las referencias no son muy buenas. ¿Quién lo hubiera imaginado? La mejor parte es que mis padres finalmente están enfrentando las consecuencias de sus acciones. Sin mí para mantener la casa en orden, sí, también hacía la mayoría de las tareas domésticas, y con 2 hijos adultos que no saben ni cómo lavar su propia ropa. Están experimentando lo que es vivir con los príncipes que crearon. Te extrañamos, me escribió mamá hace unos días. La casa no es lo mismo sin ti. Me extrañan a mí o a la sirvienta que tenían, respondí. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Mi padre intentó un acercamiento diferente. Estábamos tratando de enseñarte responsabilidad. Y lo hicieron, le respondí. Me enseñaron que soy responsable de mi propia felicidad, y que no tengo que aceptar ser tratada como menos que nadie. Hoy, mientras escribo esto desde mi pequeña pero tranquila habitación, me siento en paz. Mis calificaciones siguen siendo excelentes, mi trabajo va bien, el señor Johnson incluso me dio un aumento, y por primera vez en mi vida, siento que estoy viviendo en mis propios términos. Carlos y Miguel siguen viviendo en casa, por supuesto. Pero ahora tienen que pagar renta, o al menos eso dicen mis padres. Algo me dice que encuentran razones para perdonarles los pagos cada mes. ¿Y saben qué? Ya no me importa. Porque la verdadera libertad no fue dejar de pagar renta en casa de mis padres. La verdadera libertad fue dejar de necesitar su aprobación. Para los que preguntan, sí, sigo en contacto con algunos familiares, pero mantengo mi distancia con mis padres y hermanos. Y no me arrepiento de nada. Ahora, meses después, he aprendido algo valioso: la familia no siempre es de sangre, sino de quienes realmente te apoyan. Laura y su hermana se han convertido en mi verdadero hogar, y por primera vez, me rodeo de personas que me valoran por lo que soy, no por lo que puedo darles. La independencia no es fácil, pero cada día que pasa me demuestra que tomé la mejor decisión. No tengo que preocuparme por que me quiten mis cosas, por pagar una renta injusta o por cargar con el peso de una familia que nunca me trató como a una igual. Aquí, en mi propio espacio, cada esfuerzo que hago es para mí, y eso lo hace valer la pena. Las primeras semanas fueron una mezcla de emociones. Había noches en las que me sentía en la cima del mundo, disfrutando la libertad de tomar mis propias decisiones sin miedo a ser juzgada. Pero también hubo momentos de duda, en los que el cansancio y la nostalgia me hacían preguntarme si había hecho lo correcto. Sin embargo, cada vez que veía un mensaje de mi madre tratando de manipularme con palabras disfrazadas de preocupación, recordaba exactamente por qué me había ido. No me fui por capricho ni por rebeldía, sino porque merecía más. Merecía respeto, autonomía y la oportunidad de construir mi vida sin cargas impuestas. A veces me pregunto si mis padres realmente han entendido lo que pasó o si solo extrañan tener a alguien que les facilitara la vida. He recibido más mensajes de mi madre en los últimos 2 meses que en todos mis años viviendo en casa, pero nunca son disculpas, solo intentos de hacerme volver con promesas vacías. Te compramos una computadora nueva, podemos hablar de lo de la renta, la casa está vacía sin ti, pero nunca aún lo sentimos o aún nos equivocamos. Me di cuenta de que para ellos, mi ausencia no significaba perder a una hija, sino perder a una trabajadora doméstica gratuita. Carlos y Miguel, por otro lado, siguen en su burbuja de comodidad. Mi padre intentó ponerles reglas más estrictas después de descubrir la verdad sobre sus gastos y mentiras, pero no duró mucho. A los pocos meses, todo volvió a la normalidad, excusas, justificaciones y el eterno está pasando por un momento difícil. Pero ahora ya no me afecta. No es mi problema. Yo ya no soy la hija que carga con todo. Ya no soy la que tiene que soportar la injusticia mientras los demás viven sin preocupaciones. En mi nuevo hogar, he aprendido cosas que jamás me dejaron aprender en casa. He descubierto que me gusta cocinar, que disfruto leer sin interrupciones y que hay una paz indescriptible en regresar de un día agotador y saber que estás en un lugar donde nadie te menosprecia. Ahora trabajo en la oficina del señor Johnson, y no solo me dio un aumento, sino que también me ofreció ayudarme con cartas de recomendación cuando solicite una beca para la universidad. Por primera vez en mi vida, siento que hay alguien que reconoce mi esfuerzo y me da oportunidades, en lugar de ponerme obstáculos. Hace unos días, pasé cerca de la casa de mis padres cuando iba al supermercado.
Miré por un instante la fachada y recordé todas las veces que entré por esa puerta con miedo de lo que me iban a exigir, de lo que me iban a negar. Pero esta vez no sentí tristeza ni rabia. Sentí alivio. Porque la verdadera libertad no es solo irse, sino aprender a nunca volver a donde no te valoran. Si te gustó esta historia y te hizo pensar en las injusticias familiares, dale like y deja un comentario. ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que haya pasado por lo mismo? Queremos leer tus experiencias. Únete a la comunidad de Ecos de Historia, donde compartimos relatos impactantes como este. Suscríbete para más contenido real y emocionante.